Buenas tardes a todas y todos. La Defensoría de los Derechos Universitarios en coordinación con el Sistema de Educación Media Superior les da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de Derechos Universitarios, hoy 26 de octubre del presente, a través de esta red social, para escuchar a dos expertas hablarnos sobre el tema cultura de paz. Me presento con ustedes, mi nombre es Ivonne González y actualmente colaboro como enlace representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Sistema de Educación Media Superior. Puesto que las guerras nacen en la mente de los seres humanos, es en la mente de los seres humanos donde deben erigirse los baluartes de la paz, preámbulo de la Declaración de la UNESCO. La construcción de la paz en México ha sido un proceso complicado y ante la realidad de la violencia que estamos viviendo, si queremos vivir en paz, tenemos que tener pasión por la paz y entender que esta no se impone a algunos, sino que se construye entre todos y que el ser humano tiene capacidades para transformar sus conflictos de manera pacífica y hacer un mundo que sea más pacífico y seguro. Por ello, en esta ocasión contamos con la valiosa participación de dos expertas que me permito presentar en este momento. Esta tarde contamos con la presencia de la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez. Ella es abogada y maestra en gestión y políticas de la educación media superior por la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Es profesora de tiempo completo del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Además es docente en varios posgrados de Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como es docente en la maestría en Gestión de Gobiernos Locales y en el doctorado de Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá. Sus líneas de investigación son justicia constitucional y electoral, docencia e investigación en el derecho. Además, es responsable del cuerpo académico 794, Derechos Humanos, Constitución y Reformas Estructurales. Ha sido articulista en revistas especializadas en materia jurídica, coautora de diversos libros colectivos en materia de derechos humanos, derecho electoral y justicia constitucional. Dentro de sus distinciones académicas se encuentra que es miembro del Sistema Estatal de Investigadores, periodo 2009, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, periodo 2015-2017. Actualmente es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Tonalá. Sea bienvenida, doctora Teresa. Esta tarde también contamos con la presencia de la maestra Elizabeth López Oseguera. Ella es gestora de paz municipal y profesora de la preparatoria número 11 y la preparatoria de Jalisco. Cuenta con la maestría en metodología de la enseñanza y es pasante del doctorado en sistemas y ambientes educativos del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Además es activista de causas sociales y ambientales. Es profesora y además es enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la preparatoria de Jalisco. Apoya la coordinación del programa ONU-SEMS en la preparatoria de Jalisco. Además ha colaborado en investigaciones sobre alfabetización informativa y su nivel de competencia en los egresados del Bachillerato General por Competencias de la preparatoria 11 y la 18. Un gusto por poder contar con su presencia, maestra Elizabeth. Gracias. Para continuar con este conversatorio, les voy a mencionar las pautas para su desarrollo. Cada invitada tendrá 20 minutos para su intervención. Yo daré aviso cuando les queden solo 2 minutos. El espacio para preguntas y respuestas será al final de las intervenciones. Los micrófonos de las participantes que no tengan la palabra deberán estar apagados para que no haya interferencia con quien se encuentre exponiendo. Para el público, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los comentarios del chat de esta transmisión en vivo o por mensaje privado. De preferencia, dirijan su participación a alguna de las participantes. Sin más, dejo en el uso de la voz a la maestra Elizabeth. Hola, muchas gracias por invitarme a la segunda jornada de Derechos Universitarios organizada por la Defensoría del Sistema de Educación Media Superior, de quien está a cargo el doctor Mario Cervantes y la maestra Ivonne. Es un honor para mí estar con todos ustedes, alumnos y profesores.
Bien, entonces vamos a hablar sobre la cultura de paz, sus orígenes y un pequeño recorrido desde antes hasta ahora en el estado de Jalisco, en qué estamos. Listo. Bueno, entonces, empezamos. Vamos a ver una cronología, que es el concepto de cultura de paz, qué es paz, tipos de paz, qué es educación para la paz, la bandera de la paz y algunas propuestas. Hay diversos símbolos de la paz, como la paloma, la pipa de la paz, etcétera. La bandera, esa bandera que es italiana, que no es, que es diferente a la de la comunidad lésbico gay. Bien, iniciamos con esto de la cultura de paz. Como primer antecedente tenemos en 1935 con la firma del Pacto de Roerich, antes de que se hiciera la organización, se creara la Organización de las Naciones Unidas. Él fue un pintor que abogó para que se salvaguardaran en tiempos de guerra todo el patrimonio artístico y cultural. Después viene la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y a raíz de eso surge la creación de las Naciones Unidas y la firma de la Carta de Naciones Unidas. Después de ello viene la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, desde la Carta de las Naciones Unidas se nos menciona, firmada en 1945, se nos habla de las finalidades de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos, unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En su artículo 1, la Carta de Naciones Unidas, el propósito nos habla de mantener la paz y la seguridad internacional. Posterior a ello, en 1948, se hace la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea de la ONU, el 10 de diciembre de 1948. Y de aquí quiero destacar el artículo 26, el numeral 2, donde dice que la educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, promoviendo la comprensión, la tolerancia y la amistad. Entonces nos habla en el artículo 26 de una educación para la paz. Luego tenemos otro referente, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo. Fue firmado, fue creado en el 2000 y en el 2015 se hizo una evaluación del cumplimiento de las metas. De esta habla, nos mencionan 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas, de las cuales el objetivo 16 tiene que ver con la justicia, con la paz, la justicia y la creación de instituciones sólidas para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y luego tenemos ya en el estado de Jalisco, que en el 2014 se hizo una propuesta, una iniciativa de ley con el diputado Martín López Cedillo para crear la Ley Estatal de Fomento a la Cultura de Paz, y esto fue retomado en el 2019 con el diputado Daniel Robles de León, Salvador Caro y académicos de la Universidad de Guadalajara, del CUSEA, principalmente, para impulsar de nuevo la iniciativa de la Ley Estatal para el Fomento a Cultura de Paz.
Mi pregunta es, vaya que le he preguntado a varios abogados que están relacionados con la cultura de paz, que por qué ha habido tanto atraso o negligencia o no hay voluntad, si desde el 2014 se está impulsando ese tipo de iniciativas, ¿por qué, o sea, no se ha logrado? ¿Sí? Luego tenemos en el 2018 que se crea en nuestra Universidad de Guadalajara la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el objetivo o el propósito, la misión de promover el respeto de los derechos humanos y proteger los derechos de la comunidad universitaria. Y aterrizando en el 2019-2020, que lo que hemos estado haciendo en el CEMS, que es desde el año pasado, que hubo el primer Congreso Nacional, y este año, 2020, el segundo Foro de Derechos de los Universitarios y capacitación que se ha ido realizando durante este año. Entonces, vamos en el camino. Bien. Vamos a definir qué es cultura de paz, definida por las Naciones Unidas en 1998. A través de esta resolución, donde se establece que la cultura de paz es una serie de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, para atacar sus causas, para solucionar los problemas mediante el diálogo, mediante la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Bien, la UNESCO en 1992 hubo en México, la sede fue en México y se definió lo que es la cultura. Y hay varios conceptos involucrados dentro de la cultura, que son sí, que es el conjunto de todas las formas, modelos o patrones explícitos e implícitos a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Y la cultura son rasgos distintivos, pueden ser espirituales, pueden ser materiales, las tradiciones son parte de la cultura, las costumbres. La cultura puede ser concreta y abstracta, se puede tocar, puede ser tangible, intangible. Los modos de vida también son parte de la cultura, las normas, las leyes, las actitudes de las personas y, por supuesto, los valores. La cultura está presente en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Tenemos este concepto de educación para la paz, que es el proceso de adquisición de valores, conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz. Enfatiza Koichiro Matsuura que la educación para la paz es fundamental para la misión de la UNESCO y de la ONU. Entonces, no solamente es cuestión de leyes y más leyes, sino que a través de nuestra vida diaria en las escuelas, con la educación formal y no formal, apoyemos para la consecución de esta. La paz es un estado que incluye la justicia, el desarrollo económico y social en un marco de respeto mutuo. Entonces, ya nos decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para la paz. Bien. Siempre se ha definido la paz como la ausencia de guerra. Paz no es lo contrario de la guerra, sino la ausencia de violencia estructural. La violencia que el sistema económico y político se vive. La armonía del ser humano consigo mismo,
con los demás y con la naturaleza. La paz no es una meta utópica, este es un proceso. No supone un rechazo del conflicto, al contrario. Los conflictos hay que aprender a afrontarlos y resolverlos de forma pacífica y justa. Tenemos una paz positiva. Una paz positiva. Esta, de acuerdo con Johan Galtung, esta hace énfasis en la justicia y el desarrollo y en la satisfacción de las necesidades de seguridad, bienestar, libertad e identidad. Tenemos también una paz negativa. Esta es cuando nos quedamos callados para evitar problemas. Sí, esa es una paz negativa para evitar el conflicto. Tenemos una paz imperfecta, de la cual habló mucho Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y promotor de la cultura de paz. Dice que la paz imperfecta es con la que se definen aquellos espacios e instancias en las que se pueden detectar acciones que generan paz, a pesar de que estén en contextos en los que hay conflictos y violencia. Esta perspectiva permite deconstruir la violencia y desvelar que la paz siempre ha sido una práctica dominante a lo largo de la historia de la humanidad, a pesar de que la perspectiva violentológica de las ciencias haya llevado a pensar lo contrario. Entonces, ese es el camino en el que estamos, construyendo la paz en un mundo de violencia. Tenemos aquí, me llamó la atención esto, es el índice de paz del 2019, el índice de paz del 2019 que publicado estudios realizados por el Instituto para la Economía y la Paz. Tiene sede en La Haya, pero también tiene oficinas en varios países y dentro de ellos está México. Jalisco nos encontramos en el 19 lugar, está muy chiquito, pero les puedo platicar un poquito. Entonces, en el índice de paz, respecto al índice del 2017 al 2018, se dice que bajó 4 puntos. De los 32 estados de la República Mexicana, el que tiene más violencia es Baja California, y los cinco primeros que están con mayor índice de paz, de acuerdo al estudio del Instituto para la Economía y la Paz, los 5 primeros son Yucatán, que se ha mantenido, Campeche, que aumentó el índice de paz, Tlaxcala, que disminuyó 1 punto del índice de paz, menciona también a Chiapas e Hidalgo. Bien. Entonces, tenemos muchos pacifistas, ejemplos, una Malala, un Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi como ejemplo, donde nos dice que no existe camino para la paz, que la paz es el camino. Y Eleanor Roosevelt, la creadora activista de los derechos humanos, dice que no basta hablar de paz, uno debe de creer en ella, y no es suficiente con creer. Hay que trabajar para accionarla. ¿Sí? Bien, entonces tenemos también John Lennon con sus acciones activistas en favor de la paz y del desarme, con su canción muy bonita, Give Peace a Chance, dale una oportunidad para la paz. Démosle una oportunidad a la paz en nuestras vidas, en nuestra casa, en el hogar. Bien, algunos investigadores sobre la paz y conflictos sociales, tenemos a Danesh, al que se le debe toda la metodología para la educación para la paz, y a Johan Galtung, con todos sus estudios sobre la violencia, el conflicto, etc. Bien, ahora les voy a hablar sobre el Comité Internacional de la Bandera de la Paz. Es una ONG reconocida por la ONU,
presidenta vitalicia hasta este momento es la doctora Alicia Rodríguez, quien todavía vive, actriz y doctora en literatura, en filosofía, quien fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 1997. Este programa, Juntos Construimos la Paz, inició en Coahuila en el 2002, en el cual Rigoberta Menchú estuvo en la inauguración de ese programa. Se ha llevado a cabo en varios estados, como en Toluca en el 2016, en Tlaxcala, en Zitácuaro, entre otros. Y este programa consta de un manual, hay maestros jubilados de apoyo de la SEP, de la Secretaría de Educación Jalisco se designa a un inspector del programa. Es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Educación del Estado y el municipio para llevar a cabo este programa a varias escuelas. Dentro de las funciones que hace el Comité Internacional de la Bandera de la Paz está el nombramiento de ciudades de paz, el abanderamiento de instituciones privadas, públicas y también de personas que tienen una trayectoria a favor de la cultura de paz. Realizan celebración de festividades, creación de plazas de la paz y mucha difusión de la cultura de la paz. Y pues esta que vemos aquí es la bandera de la paz, creada desde el Pacto de Roerich. Aquí tenemos algunas evidencias del funcionamiento del programa Juntos por la Paz. En el estado, en Toluca se llevó, ¿sí?, con mucho éxito. Y pues este comité, que tiene oficinas en varios estados de la República Mexicana y en otros países, pues ha visitado nuestra embajadora de la paz, Alicia Rodríguez, varios países para hermanar ciudades y para otorgar la bandera de la paz. Bien. Entonces, si tenemos todo una justificación desde documentos y tratados internacionales hasta intentos a nivel estatal, a nivel Universidad de Guadalajara, para llevar a cabo la cultura de paz en las escuelas, tenemos todo el sustento teórico, entonces solamente nos falta accionar, ¿sí? Llevarlo en nuestra vida, pero primero hacer una educación para la paz, pero formal, ¿sí? Entonces, algunas propuestas son formar embajadores estudiantiles de paz en las escuelas, replicar más o menos lo del programa Juntos por la Paz que se ha llevado a cabo de manera masiva en otras ciudades, en otros estados, implementar los círculos de paz, la formación de derechos humanos. Me llamó mucho la atención que di un curso para orientadores educativos y se les preguntaba sobre cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, y me llamó la atención que una de las debilidades que ellos mencionaron fue la formación en derechos humanos. Entonces veo que es un primer paso el reconocer qué es lo que necesito saber. Abanderar escuelas de la Universidad de Guadalajara con la bandera internacional de la paz. Otra propuesta es hacer una feria transversal de la cultura de la paz con actividades interdisciplinarias que tienen que ver con el arte, el deporte, la literatura, el cuidado del ambiente, la salud física y mental, porque la ética, porque hasta las matemáticas caben en una feria transversal de la cultura de la paz. Y pues nos hace falta en el CEMS que se impulse más la investigación en la paz, que es la ciencia, la ideología, y que nosotros nos apropiemos de los símbolos de paz en todas sus creaciones, por ejemplo, en la ropa, en símbolos en el aula, etc. Entonces, en sí, la propuesta va en más formación de cultura de paz y en métodos alternativos para la solución de conflictos. Ojalá profesores, directivos, alumnos, 2 minutos. pudiéramos conocer un poco más sobre el método de negociación Harvard, las características de la mediación, la negociación. Creo que
podríamos contribuir mucho con una cultura de paz. Entonces, la formación es básica. Hay mucho material, muchos manuales, muchos juegos lúdicos, pero se le ve como algo transversal, pero creo que sí se le debería de dedicar más tiempo a la currícula para formar seres humanos con valores. Bien, la cultura de paz, los métodos alternos para la resolución de conflictos y la justicia restaurativa son, en la época contemporánea global, una prioridad en la construcción de sociedades pacíficas y sostenibles. Gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth, por esta importante intervención donde nos habló de la cultura de la paz, la cronología que ha llevado, la educación para la paz, donde dice que la paz es un estado donde incluye la justicia, el respeto, y es precisamente la educación el arma más efectiva para construirla. Además, nos dio a conocer las mediciones en México que se han hecho sobre la paz y mencionar las personas que han trabajado para construir esta. Además, es muy importante cuando menciona sobre el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, donde orgullosamente en diciembre del año pasado, en el Congreso de Derechos Universitarios, tuvimos la oportunidad de presenciar esta ceremonia y ponernos este distintivo de embajadores de paz. Muchas gracias por esa intervención. Ahora es el turno de la doctora Teresa Magnolia, al cual le dejo el uso de la voz. Adelante, doctora. Gracias, maestra Ivonne. Pues antes de iniciar, quiero dar las gracias a la Defensoría de los Derechos Universitarios, al doctor Dante Aro por la organización de estos eventos, no solamente en el sistema de educación media superior, sino en todos los centros universitarios se están llevando a cabo importantes eventos de este tipo que replican el tema de la importancia de la cultura de la paz y todo lo que en ella abunda. Muchas gracias, maestra Ivonne, doctor Mario Cervantes, por considerarme invitar a este evento que me parece de suma importancia. Quise delimitar mi presentación, sí, hacia el tema de la violencia, el acoso y el hostigamiento desde la perspectiva de los derechos humanos, pensando primeramente que es un tema de vital importancia para la cultura de la paz, ¿no? La violencia es uno de los principales signos, ¿no?, por los que no hemos logrado llegar a una paz positiva, y en lo que vivimos entonces siempre en una paz imperfecta, como ya nos dijo la maestra Elizabeth. Bueno, muchísimas gracias, maestra Ivonne, además por ayudarme con este uso de las tecnologías, la cual no se me da a mí muchísimo. Bueno, damos la siguiente para que vean el contenido de esta presentación. Sí, voy a estar hablando en primer lugar sobre algo muy general, sobre un acercamiento muy rápido a lo que Johan Galtung ha entendido como violencia y su tipología. Le damos la siguiente, maestra Ivonne, por favor. Luego pasaremos a la incorporación de los derechos humanos en México. Los derechos humanos es un reto muy importante en materia de cultura de paz y México lo ha, un momentito, lo ha empezado a trabajar, no solamente desde el 2011, sino desde antes. En tercer lugar, veremos la violencia directa, específicamente en materia de acoso y hostigamiento, que es un tipo de violencia directa que se vive muchísimo y sobre todo es algo que se ve recurrente lamentablemente en nuestras instituciones de educación, ¿no? Me pareció un tema muy importante para este nivel, que desde ahorita tomemos conciencia de esto. Y bueno, unas conclusiones. Bueno, el primer punto, acercamiento a la violencia y su topología, ya como bien lo decía la maestra Elizabeth, uno de los principales teóricos, si no es el principal, que inició con estos temas de los temas de la paz, de la violencia, es precisamente Johan Galtung, para quien consideraba que el hombre es un ser con capacidad de paz.
los hombres no nacemos con violencia, sino que la vamos aprendiendo. Nosotros tenemos la capacidad de decidir si somos violentos o no y si queremos vivir en paz o no. Y para esto sus investigaciones en torno a los conflictos sociales, a la violencia y la paz, crearon las primeras teorías en torno que nos llevaron a poco a entender la importancia y a entender la educación para la paz como elemento principal para crear una cultura de paz. La siguiente, maestra Evo, muchísimas gracias. Bueno, para Galtung, la violencia es todo aquel agravio evitable a las necesidades humanas básicas y más allá contra la vida que rebajan el nivel de satisfacción por debajo de lo potencialmente accedible. ¿Qué quiere decir esto para Johan Galtung? La siguiente. En realidad, para él, para que logremos esta paz, sí necesitamos, dejemos supervivencia, necesitamos bienestar, necesitamos que se nos asegure la identidad y que se nos asegure la libertad. ¿Sí? Teniendo estos 4 elementos asegurados, decía Galtung, entonces podríamos tener paz. ¿Sí? Necesitamos tener supervivencia, tener los elementos básicos, ¿no? De comida, de sustento, tener un desarrollo, un bienestar estable, tenemos que tener estas identidades, ¿no? Personales, sociales y culturales muy bien arraigadas y muy bien definidas y además el sistema de derechos de libertad debidamente garantizados para que se pueda concretar la paz. Para esto, él inició sus estudios a partir de esta tipología de violencias, como ya creo que también la maestra Elizabeth nos había acercado un poco. Él decía que hay 3 tipos de violencias directas, violencias culturales y violencias estructurales, ¿ok? Las violencias directas las vemos, son las que visualicemos directamente con el comportamiento. Todos aquellos delitos, todos aquellos maltratos físicos, psicológicos, todo aquello que es visible, ¿sí? Es una violencia directa. Se vuelve una violencia estructural cuando las instituciones no crean los mecanismos adecuados para evitar estas violencias y que además permiten que se sigan replicando, ¿ok? La ausencia de normas adecuadas, la ausencia de políticas que garanticen poder tener una educación para la paz es un tipo de violencia estructural. La violencia cultural se da con estas actitudes que vamos replicando con el tiempo. Se da por hecho que es normal que los papás, ¿sí? Sean los que trabajen y las mamás sean las que se queden en casa y no les permiten trabajar porque dicen que las mujeres solamente son para la casa. Es una violencia cultural, ¿ok? Todas estas culturas que promueve la religión, ¿no? Las propias familias, ¿no? Las propias sistemas que dan por hecho que están bien, aunque no sea así, sí es un tipo de violencia cultural y los observamos entonces en estas actitudes. Estas 3 violencias, nos dice Galtung, además, por lo regular, llevan un círculo, vamos. Unas permiten la creación de las otras y las otras permiten que se sigan replicando las directas, ¿va? Es en su círculo vicioso. Seguimos. Bueno, seguimos, por favor, en la siguiente presentación. Autores más modernos nos dicen que los desafíos para la paz, esto lo comentaba con el doctor Gerardo Pérez en también unas mesas de educación para la paz en las que me toca participar en el ayuntamiento de Tonalá, que actualmente tenemos el desafío de las 4D, no de las 4T, ese es otro desafío. El de las 4D para la paz es poder tener democracia, desarrollo, desarme y derechos humanos. La ausencia de cualquiera de estas D constituyen un factor para que se genere la violencia, ¿ok?
La paz es considerada por consiguiente como el proceso de fortalecimiento de cada uno de los factores que se relacionan estrechamente al concepto de seguridad humana. Estos 4 conceptos o desafíos nos permiten tener una seguridad humana y por lo tanto sentirnos en paz. Es muy importante porque no solamente, sí, con la ausencia de guerras, ¿sí?, con desarme, podríamos decir que tenemos una paz. Si no tenemos asegurado un sistema de democracia, no va a haber paz. Si no hay desarrollo, si no hay un desarrollo que nos permita tener casa, vestido, sustento, ¿no? No podríamos tener paz. Si no tenemos asegurados los derechos fundamentales mínimos que el Estado deba garantizarnos, no podríamos tener paz. Entonces, este es el desafío actual para lograr la paz, las 4D. La siguiente, maestra. Y aquí es donde llegamos a nuestro siguiente punto, la incorporación de los derechos humanos en México. Les decía yo que no es un tema nuevo, es un tema específicamente que tiene años trabajándose, pero materialmente lo empezamos a ver ya visto, redactado en nuestro sistema jurídico mexicano a partir del 2008 con la reforma de justicia penal, donde se reformaron diversos artículos, pero entre ellos se empezó a incorporar toda esta visión de los derechos humanos, de las víctimas, inclusive de los posibles violentadores, ¿no? Entonces, el principio de pro persona se empezó a evidenciar en este sistema, vamos, desde el 2008. En materia de acciones colectivas, en el 2010 se modificó el artículo 17 de la Constitución y específicamente en amparo, al igual que en materia de derechos humanos en general, en el 2011. Esta fue la reforma más significativa en derechos humanos porque se incorporó un primer artículo, vamos, se pasó de esta percepción o esta idea de garantías individuales a derechos humanos y hubo varias modificaciones muy significativas en la Constitución. La siguiente, maestra Ivonne. No quiero detenerme mucho en esto, pero de las principales reformas que tenemos es que se incorporó la concepción del bloque de constitucionalidad, el control convencional y la interpretación conforme como principios, no se ve, no sé por qué, como principios rectores en materia de derechos humanos. No importa, la que sigue, maestra Ivonne. De los principales cambios que esta reforma tuvo fue la modificación, ahí dejemos, fue la modificación al título primero, ¿sí?, de la Constitución, donde cambió de las garantías individuales a derechos humanos. También se incorporó la obligatoriedad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos como una norma fundamental. Esto fue un cambio de paradigma completamente porque hasta antes de esta reforma a todos los abogados se nos enseñaba la famosa pirámide de Kells, en donde la supremacía constitucionalidad no permitía que los tratados internacionales estuvieran a la par de la Constitución. Ahora, en materia de derechos humanos, ¿sí?, los tratados, acuerdos y pactos, todo este bloque de convencionalidad, se encuentran a la par, son extensiones de nuestra propia Constitución. Se reconoce y se incorpora estos principios pro persona y de interpretación conforme, la procedencia en la tramitación del juicio de amparo y el respeto a los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e individualidad en materia de derechos humanos. ¿Esto a qué nos llevó? Ahí está bien, maestra Ivonne, todavía. Hay 2 tipos de obligaciones que el Estado está incorporando en este artículo. Obligaciones genéricas en materia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero también obligaciones específicas en prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y esta materia de reparar es muy importante porque es una deuda pendiente que el Estado tiene y sobre todo en materia internacional, ¿no?, que tenemos varias sentencias ya de la Corte Interamericana donde
nuestro principal déficit es precisamente en esta reparación, cómo se reparan los derechos humanos. Pero bueno, esto es tema de otro conversatorio. Sigamos, maestra Ivonne. ¿Qué es importante de estas implicaciones? Bueno, hubo implicaciones en materia legislativa, en materia administrativa, en materia jurisdiccional y en materia cultural. Y son muy importantes porque la reforma implicaba, además, la creación de nueva reglamentación en materia de derechos humanos, la incorporación de esta nueva perspectiva en todo el andamiaje jurídico, ¿sí? Para poder detectar aquellas disposiciones que fueran inconstitucionales e inconvencionales, es decir, que no fueran acorde a los tratados y acuerdos en materia de derechos humanos y entonces modificarlas. He aquí donde tenemos un gran pendiente y un gran rezago. En materia de administración pública, bueno, los principios transversales de políticas deberíamos cambiarlos a una perspectiva de derechos humanos para prevenir e incorporar la igualdad y la no discriminación, la participación, la coordinación y articulación entre los niveles y órdenes de gobierno, mecanismos para que sean exigibles y un presupuesto público orientado a derechos humanos. La que sigue, maestro. A nivel jurisdiccional, la inclusión del control difuso de convencionalidad, órganos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales de carácter subsidiario al derecho interno, y en materia de cultura es muy importante la capacitación a los operadores sobre nuevos contenidos normativos e incorporarlos. Conocer las decisiones de instancias jurisdiccionales internacionales para poderlas aplicar también y pensar y operar en técnicas y prácticas distintas, es decir, prácticas acorde a los derechos humanos. Esto es muy importante porque en todos estos ámbitos, si estuvieran debidamente adecuados, ¿no? Esta perspectiva de derechos humanos sería completamente y además abonaría una cultura de paz, ¿no? Porque estaríamos trabajando en estas violencias estructurales, ¿no? Y culturales al tener una educación en derechos humanos. La que sigue, maestra Ivonne. Bueno, específicamente en una violación directa que ya he señalado, el acoso y el hostigamiento como violación a los derechos humanos. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda violencia en contra de la mujer nos señala que la violencia contra la mujer se entiende como acto de violencia basado en la pertenencia de género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer. Esto es muy importante. Sabemos que las violencias o este tipo de violencias no solamente se dan en mujeres, pero es donde las tenemos más visualizadas y es por eso que quería hacer este señalamiento de manera específica. No solamente se dan en contra de las mujeres, pero es donde se hacen más visibles. La que sigue, maestra. Bueno. Tenemos distintos tipos de violencias, en realidad, violencias estructurales, como ya nos decía Galton, violencias laborales, de género, sexuales, psicológicas, patrimoniales, culturales, familiares, violencias en la escuela, violencias digitales ahora en estos medios, y muchas veces hay intersecciones entre ellas, no solamente hay una violencia de género, sino también una violencia laboral, no solamente hay una violencia familiar, sino que se dan inclusive violencias sexuales también, ¿no? Vamos, por lo regular en este tipo de violencias hay intersección entre ellas que las vuelven más complejas. La que sigue, maestra Ivonne. Específicamente el hostigamiento y el acoso es una forma de violencia y de discriminación que atenta, ¿sí?, a la dignidad humana. Y la dignidad humana la debemos entender siempre como el fundamento, ¿sí?, a los derechos humanos. Los derechos humanos tienen como fundamento precisamente el respeto de esta dignidad, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de que alguien me esté hostigando o me esté acosando sexualmente va en contra de mis propios derechos humanos, lo cual parecería
un poquito contradictorio porque desde un principio en la carrera nos han enseñado, ¿no?, que el principal violentador o violador de derechos humanos es el propio Estado, quien, estando en una posición de poder, utiliza este poder para violentar, ¿no?, al ciudadano. Bueno, no necesariamente solamente el Estado ahora, es también una de las nuevas perspectivas o cambios que debemos entender, ¿sí? Es un delito, el hostigamiento y el acoso es un delito, claro, pero además es una violación a mi dignidad y por lo tanto es una violación a mi derecho humano, ¿ok? La que sigue, maestra. Bueno, el hostigamiento sexual debe entenderse, según la Código Penal Federal vigente, como todos aquellos fines lascivos que asedian reiteradamente a la persona de cualquier sexo, valiéndose de una suposición de jerarquía derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Esto es muy importante, ¿no? La implicación de esta jerarquía o de esta subordinación es lo que nos va a decir entonces que nos encontramos ante la presencia de 2 minutos. Gracias, nuestra la que sigue. El acoso, por su parte, son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, por ejemplo, cuando una persona renunciara a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para tratar de ocultar violaciones. La que sigue, por favor. Comete el delito de feminicidio, por ejemplo, quien prive de la vida de una mujer por razones de género y, ojo, que existan datos que establezcan que este hecho delictuoso proviene además de un acto de acoso o de lesiones del sujeto activo contra la víctima. La que sigue, por favor. En el estado de Jalisco, específicamente nos dice que el delito de hostigamiento sexual lo comete con fines o móviles lascivos quien asedie o hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición de jerarquía. Básicamente nos dice lo mismo que el federal. Y que comete el delito de acoso, el que con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo, al responsable se le impondrá una sanción de 1 o 4 años. ¿Ok? Esto es muy importante. La que sigue, por favor. ¿Qué tipos de acoso sexual tenemos? Y hay niveles, es muy importante. ¿Sí? Nivel de acoso leve, por ejemplo, los que se dan de forma verbal. Chistes de contenido sexual, piropos, conversaciones de contenido sexual, pedir citas, hacer preguntas sobre tu vida sexual. Vamos, todo este tipo, además, son violencias por lo regular culturales cuando estamos en un acoso leve, pero luego se llega al acoso medio, que no es solamente es verbal, sino que ya hay un contacto físico y entramos a un tipo de violencia directa, como diría Galton, acercamientos excesivos, miradas insinuantes, gestos lascivos, muecas, cartas, ¿no? El grave, ¿sí? Ya cuando hay contacto físico directo, el nivel medio no hay todavía contacto físico, pero ya hay acercamientos. Y en el contacto físico, que el nivel 3, que ya son los abrazos, besos no deseados, tocamientos, pellizcos, acercamientos, roces, ¿no? Presiones para obtener a cambio una mejora, ¿no? En calificaciones o en pagos, ¿no? Laborales. Vamos, este es un nivel de acoso 3 y ya es una violencia directa, ¿ok? Lamentablemente no siempre se pueden reunir los elementos necesarios para poder determinar que existe un delito y aún así hay una violencia. La que sigue. Bueno, ¿cuál es la característica en estos dos tipos de delitos o de violencias? La ausencia de consentimiento. Ojo, en ambos, en el hostigamiento y en el acoso sexual, la característica es la ausencia de consentimiento y es lo que nos da la pauta de que hay una violación, hay una violencia, sí, directa, cultural, inclusive estructural y que además se convierte en una violación de derechos humanos. La que sigue, maestre Pong.
¿sí? Derechos humanos que se violan con el hostigamiento y el acoso, el derecho a la vida, el derecho a la inseguridad física y psicológica, la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, la prohibición de discriminación, al trato digno, al medio ambiente laboral sano en condiciones justas, a la igualdad entre la ley y al nivel de vida adecuado. Todos estos derechos humanos, si nos quedaba duda, se violan con este tipo de actos, ¿sí? Hostigamiento y acoso sexual. Y hasta aquí voy a dejar mi participación mejor y si hay algo más, enseguida lo comentaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Teresa, por esta importante intervención donde nos habla cómo se construyen los derechos humanos a la par de la paz. Nos habló de cómo se construye de la paz desde la supervivencia, elementos básicos, desarrollo y un sistema de derecho de libertades, es decir, el Estado de Derecho. También nos habló en su intervención sobre los desafíos de las 4D, donde vimos que la democracia es un factor importante para la construcción de la paz, el desarrollo, el desarme y los mismos derechos humanos. También es importante conocer las reformas a nuestras leyes que se tuvieron que hacer para construir o encaminar esta cultura de la paz. Y también cuando nos habla sobre la violencia, que es el acoso y el hostigamiento, cómo atentan también contra la cultura de la paz, la dignidad y los derechos humanos. Los tipos de acoso, leve, medio, grave, pero que los tres son inaceptables en nuestra cultura universitaria. Muchas gracias por esta importante información. Al público les hago la mención de que en los comentarios está la liga para registrar su asistencia y su constancia. Y comenzamos con la sesión de preguntas por parte del público. Bueno, Kiera Curiel nos pregunta qué acciones, qué hábitos y qué acciones en la vida cotidiana nos pueden llevar a vivir en un camino de la paz. Es para ambas ponentes. No sé quién quiere comenzar. Doctora Magnolia. Sí, dejé el micrófono prendido, así es que me toca. Ok. ¿Qué acciones nos pueden llevar al camino de la paz? Yo creo, lo primero es la decisión, decidir vivir en paz, ¿no? En nuestra vida diaria siempre va a haber conflictos, siempre, ¿no? Simplemente porque llega alguien y se estaciona en nuestra cochera, ya es motivo para que se cree un conflicto. Por lo tanto, quien tiene la decisión de que este conflicto en verdad se convierta en violencia, la tienes tú. La decisión, por lo tanto, es esencial. Tú debes decidir vivir en paz, ¿no? Incorporar el diálogo, la mediación, como decía la maestra Elizabeth, como medios para la resolución de conflictos, es uno de los principales acciones que tú puedes decidir. Decidir hablar siempre es el mejor camino hacia la paz, el diálogo. Eso creo yo. Gracias, doctora Magnolia. Maestra Elizabeth. La verdad se me hace muy importante la pregunta, puesto para qué tanta teoría y tantas leyes y tratados y tenemos que incidir desde nuestra vida cotidiana. Muy importante la pregunta. Bueno, primero, de acuerdo con la maestra Magnolia, el saber resolver los conflictos. Hay metodologías para resolver conflictos con pasos, para llevarlas a cabo. Vuelvo a repetir, implementar los círculos de paz en nuestra familia, en la escuela, que los círculos de paz son prácticas restaurativas para el diálogo y su objetivo es tomar un consenso sobre una temática o un conflicto.
Por otro lado, en un estudio del doctor Mercadillo Caballero de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, él es especialista en neurobiología, ¿sí? Él hizo un estudio sobre las contribuciones de la neurociencia para el desarrollo de la cultura de paz. Y me encantó el resultado. En su resultado dice que la empatía y la compasión pueden mediar los comportamientos violentos. Entonces, ser empáticos con el otro, tener compasión de todo tipo de forma de vida, ¿sí? Vida humana, vida animal, vida vegetal, el tener la compasión, desarrollar la compasión, el vivir, para mí desde mi punto de vista es muy importante vivir prácticas espirituales, ya sea con una religión o no, o alguna filosofía, todas nos llevan por diversos caminos para vivir la paz. Estar en contacto con la naturaleza, adultos, niños, también eso es un camino para vivir la paz. El ser agradecido, la gratitud, el camino para la paz también, realizar acciones, labores sociales y ambientales, es un camino que nos lleva para la paz. Cuando hacemos algo por los demás, sentimos paz interior. El involucrarse en las actividades de tu colonia, de tu coto o del municipio, porque a veces queremos que los demás hagan las cosas y nosotros no somos partidarios de ello. Nosotros no nos involucramos, ¿sí? Y por último, promover los juegos en familia, en la escuela, juegos para la paz, que hay muchísimos juegos para la paz como una manera de convivencia. Y a mí, la verdad, yo digo, repitiendo lo que otros han dicho, hay que autonombrarnos banderas de paz. Cuando yo digo soy bandera de paz, quiere decir que mis acciones tienen que ser coherentes con lo que yo diga, ¿sí? Bueno, eso sería mi respuesta. Gracias, maestra Elizabeth, por esa importante respuesta que le dio a la pregunta. Continúan las felicitaciones, las felicitan a ambas por este importante tema. Dayan dice que los docentes debemos de concientizar a los alumnos sobre el acoso y el hostigamiento. Verónica Hurtado felicita por incluir el tema de cultura de paz en la Universidad de Guadalajara y felicita a las ponentes. La siguiente pregunta también es para ambas y es, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para que exista la cultura de la paz en las aulas universitarias? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, doctora Teresa. En realidad le estaba cediendo la voz a la maestra Elizabeth. ¿Y por qué a mí? Yo empecé la otra, le toca a usted. Empieza yo sí. Adelante, maestra Elizabeth. Para que en las aulas, es que debería, hasta ahorita se han hecho algunas cosas, pero yo las veo muy aisladas. Por ejemplo, algunos programas que por parte de orientación educativa nos dicen la promoción de valores, pero yo creo que falta muchísimo más un programa más estructurado, porque que practiquen un valor cada mes, pero así como que cada maestro o por semestres con los programas de la SEP, hay programas de la SEP, pero la verdad yo pienso que se está simulando mucho. Yo pienso que debe de haber algo un poquito más estructurado, pero no dejarlo al arbitrio de cada docente. Si en la Universidad de Guadalajara ya tenemos esas instancias, yo creo que deberíamos de aprovechar y ya que no es una currícula la cultura de paz, pero sí se debe de priorizar más, porque si tenemos esto, valores, actitudes, etcétera, etcétera, el conocimiento disciplinar va a ir de ganancia. ¿Sí? Se va a ir de ganancia. Entonces, yo creo que un programa muy bien llevado a cabo, con acciones y educación para la cultura de paz. Bueno, coincido con la maestra Elizabeth. Creo que
necesitamos una reforma integral a nuestros planes y programas de estudios para incorporar dentro de la currícula, ¿no? Contenidos de cultura de paz. Vamos, por ejemplo, en materia de abogados vemos como materias que a lo mejor abonan, ¿no? Las materias de mecanismos, de los MACs, mecanismos alternos de solución de conflictos, materias específicas de derechos humanos, vamos, pero lo vemos desde una perspectiva del abogado. Por lo tanto, necesitamos materias transversales, además, no solamente para los abogados. Estas materias son para abogados, para ingenieros, para médicos, para todas las carreras, ¿no? Por lo tanto, necesitamos materias transversales con contenidos muy específicos precisamente sobre educación y cultura para la paz. Luego, necesitamos a lo mejor en materia de educación básica es más fácil que se incorporen a los padres de familia, ¿no? Y que se incorporen consejos de escuela donde el personal académico, administrativo y los padres de familia y los propios estudiantes se involucren para crear sus propios programas. Y ellos se involucran y diseñan los programas que quieren trabajar, les va a ser más significativo. A nivel de educación superior, media superior, donde ya los papás no están tan presentes, no están presentes, pues a lo mejor es difícil incorporarlos, pero no quiere decir que no se puedan invitar, no se puedan incorporar. Igual, tenemos nuestras comisiones en los consejos universitarios, nos faltaría una comisión o un consejo de escuela sobre culturas de paz, ¿por qué no? Nosotros, por ejemplo, en el Centro Universitario de Tonalá, a instancias del maestro Alfredo Peña, se creó la Cátedra de Cultura de Paz, cuyo objetivo es la difusión precisamente de todos estos temas de cultura de paz, mediante programas educativos, mediante programas de vinculación, extensión y cooperación, y posiblemente después vamos a empezar con temas de investigación en materia de paz. Vamos, todas las escuelas deberíamos estar teniendo este tipo de programas y estrategias para nuestros estudiantes y con nuestra comunidad universitaria en general, poder replicar estos trabajos que desde la Defensoría también ya están realizando, ¿no? Pero no es solamente trabajo de la Defensoría, es trabajo de todos los centros universitarios, de todas las escuelas. Gracias, maestra Elizabeth y doctora Teresa, por esta respuesta. Jesús Ledesma felicita a la maestra Elizabeth y también dice que regresar al humanismo por medio del arte y el amor para la cultura de paz. La siguiente pregunta es para la doctora Teresa y dice, ¿de qué manera debe influir la cultura de paz para el desarrollo de protocolos de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual? Perdón, mi perrito. ¿De qué manera? Desde la creación, por ejemplo, a nivel de educación, sistema de educación superior y media superior, pues en la creación de normativas, ¿no? Específicas para que permitan erradicar. Ya existe, la universidad ya creó el código de ética, ¿no? La Defensoría ya está trabajando en el protocolo específico en contra de estos dos, aquí no le llamaríamos delitos, pero hasta estos dos hechos de violencia. Cada escuela debería estar trabajando en incorporar dentro de sus planes de desarrollo institucional políticas específicas que les permitan crear programas y acciones en concretos para erradicarlos. Programas de educación, programas de difusión, ¿no? Que les diga a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, qué es cada uno de ellos, cuándo se
se están cometiendo, qué tipo de sanciones pueden tener, ¿no? Porque no solamente hablamos de sanciones penales, y en este caso, por ejemplo, a nivel educación superior, estamos hablando de que pueden ser expulsados de la escuela, de que pueden ser sancionados, ¿no? Separados de sus puestos de trabajo. Entonces necesitamos mayor educación sobre este tema en las escuelas. Gracias, doctora Teresa. La siguiente pregunta es para la maestra Elizabeth y dice, ¿qué podrían hacer los maestros para evitar este tipo de problemas y construir la cultura de paz? Primero, tener inteligencia emocional, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer los maestros? Yo creo que es una labor conjunta. Es una labor conjunta de grupo, ¿sí? Pero partiendo del concepto de cultura de paz, si yo no soy violenta, si yo trato de buscar maneras de hacer las cosas de manera diferente o negociar con los alumnos esto o esto, estoy poniendo en práctica la cultura de paz con la negociación, pero la verdad es a muchos maestros sí nos falta formación en cultura de paz, ¿sí? Sí nos falta, y pues también yo creo que si son empáticos los alumnos con el maestro, también yo creo que va a haber una relación más armónica en el aula, ¿sí? La empatía, pienso. Gracias, maestra Elizabeth. La siguiente pregunta es para la doctora Teresa de parte de Diego Carrillo y él pregunta, ¿cómo podríamos relacionar los derechos culturales con una cultura de paz y la construcción de paz en México? Desde los derechos culturales, bueno, básicamente lo que decíamos, una de las partes que nos dice Galton son las violencias culturales, y estas se desarrollan en el seno de la sociedad, de la casa, de los sistemas de estos religiosos, y también de la pintura, de las artes. Por lo tanto, promover más acciones, más tipo de trabajos artísticos que promuevan la paz y no la violencia, sería una forma, ¿no?, de trabajar en tema de cultura de paz. Si ustedes saben el dicho de si quieres paz, prepárate para la violencia, y desde la cultura de la paz la idea es que no es así. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Entonces, por lo tanto, si buscas la paz, busca acciones, más bien cuestiones artísticas que abonen a la paz. La cultura, ¿no? Y las artes es también fomentar el amor a la patria, el amor a la persona, el amor a la familia. Todos estos tipos de acciones nos ayudarían a trabajar en signos de paz. Gracias, doctora Teresa. Y la última pregunta es para ambas. Los problemas que tienen los alumnos e inclusive maestros en casa pueden afectar al comportamiento en la escuela y podría ser una causa de ese mal comportamiento, pregunta Michelle Figueroa. Maestra Eli. Claro que sí, la gente es violenta porque tiene problemáticas familiares, tiene falta de autoestima, o tiene algunas carencias psicológicas o económicas, y a veces se manifiestan, no siempre, a veces sí, se manifiestan en conductas violentas. Pero creo yo que
sí es un reflejo de lo que vivimos internamente, lo que expresamos hacia nuestro exterior, es un reflejo. Y claro, pues tanto, o sea, más los maestros, porque somos adultos, sí tenemos que tener ese cuidado de no trasladar nuestras problemáticas personales o familiares con los demás, ¿sí? Entiendo yo que los jóvenes, porque son adolescentes, es un poquito más difícil que manejen sus emociones porque pues están en la búsqueda, en la construcción de su identidad, pero sí influye. De hecho, ahorita con lo del coronavirus, o sea, yo he tenido casos de muchos estudiantes con problemas de todo tipo familiares y les están influyendo en lo educativo, en la entrega de tareas, en su desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que tratar de resolver esas problemáticas, tanto docentes y alumnos, de la mejor manera, pero sí influye. Bien. Gracias, maestra Elizabeth. Adelante, doctora Magnolia. Concuerdo con la maestra Elizabeth, decíamos que el conflicto es parte de la naturaleza, ¿no? Humana, siempre va a haber conflictos en todo. Lamentablemente, cuando este conflicto escala a mayores y no se puede resolver, es cuando puede llegar a ocasionar violencias, ¿no? Cualquiera de los tres tipos de violencias que nos decía Calton. Entonces, podemos entender que si tenemos conflictos en nuestro hogar y no los podemos resolver, nos ocasionan otro tipo de ausencias, ¿no? Que nos va a llegar a afectar o a repercutir en otros lugares. Acuérdense que decíamos que para poder tener paz necesitábamos tener asegurados, ¿no? La libertad, el desarrollo, ¿no? Y por lo tanto una estabilidad. Si alguno de estos no se encuentra debidamente satisfecho, no vamos a tener paz, ¿no? Y lamentablemente la ausencia de paz puede llegar a ocasionar algún tipo de violencia. Por lo tanto, ¿nos puede afectar en nuestro rendimiento escolar? Sí. Sí, porque vamos a estar pensando en lugar de la materia, ¿no? En cumplir con nuestros trabajos, entender o interiorizar lo que se nos está enseñando. Entonces vamos a estar pensando en que tenemos que trabajar, ¿no? Para poder ayudar a mi familia, tenemos que hacer esto para mantener a los papás o a mis hermanos contentos o para no contagiarlos. Ahora efectivamente, como dice la maestra, con lo del coronavirus, perdón, lo que hemos visto, que este encierro en el que nos encontramos lamentablemente ha desarrollado o incrementado las violencias, por ejemplo, intrafamiliares, ¿no? Porque bien mal los estudiantes salían de este entorno violento, de este entorno conflictivo, hacia un lugar donde ellos se sentían seguros, que era la escuela. Ahora no pueden salir. Se quedan en este mismo entorno violento muchas veces, en este entorno conflictivo, y desde ahí tienen que tratar de estudiar y sobrellevar su vida. Y muchas veces no es posible. Entonces, sí afecta. ¿Qué es lo que se puede recomendar? Buscar ayuda. Todas las instituciones tienen siempre una parte de orientación educativa, que tienen psicólogos especializados que te pueden ayudar, que pueden escuchar, ¿no? Cuando menos. Y si es necesidad, inclusive, buscar que por parte del Estado se intervenga. Entonces, la recomendación es que no se queden callados. Estamos confinados, pero no estamos solos. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Agradezco a la maestra Elizabeth y a la doctora por esta respuesta a la pregunta. Y hay una pregunta más por parte de la audiencia. Es de Ángeles Villalobos. Ella pregunta, nos centramos en el papel de docente como promotor de la cultura de la paz. ¿Qué se puede hacer para promover la cultura de la paz en ambientes donde se acosa o se hostiga al personal docente?
No sé quién la quiera responder, maestra Eli. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que debe de haber formación de la comunidad, ¿sí? Para la cultura de paz, debe de haber formación para la comunidad universitaria, que incluya primeramente a los directivos, docentes, padres de familia y alumnos, pero el de arriba también porque es modelo, ¿sí? Entonces, para evitar que ejercer el poder sea en contra de los derechos humanos de los demás, ¿sí? Entonces, yo le abono primero a la concientización con la formación en cultura de paz, ¿sí? Entonces, a ver, la pregunta es, ¿qué pueden hacer los maestros cuando hay acoso y hostigamiento? ¿Qué pueden hacer? Mira, sí. Pues yo me centro en mi paz interior, ¿sí? Porque hay una cuestión externa y no me engancho con ella, ¿sí? Y yo trato de estar bien conmigo mismo y con los demás y no centrarme en el otro, pero no por eso evitaría hacer actividades de cultura de paz con los alumnos. Claro, que si se prestaran y nos dieran tiempos específicos para ello, sería muchísimo mejor, porque lo haces de manera informal. Pero yo pienso que la base es formación obligatoria, desde arriba, para que conozcan en qué se está violando en qué se está violando el Código de Ética de la Universidad de Guadalajara, que todos debemos de cumplir, en su artículo 4 que menciona sobre la cultura de paz. Y es obligatorio cumplirlo. Entonces, habría que visibilizar más, difundir y concientizar sobre la normativa universitaria que tiene que ver con la cultura de paz. Pero ya está escrito, falta difundirlo, vivenciarlo, vivirlo, accionarlo, porque las cosas escritas son letras muertas, la verdad. Concientización sería mi respuesta. Y no dejar de hacer, y cultiva tu paz interior, ¿sí? No dejar de hacer. Es una pregunta muy difícil, la verdad, porque, bueno, en mí sale el abogado siempre, por ejemplo, y dice, ¿qué hace? Denuncia. Para mí como abogada la primera respuesta que se me viene a la mente siempre es la denuncia. Y en esta denuncia no quiere decir que vaya a haber a lo mejor un despido. Creo que la base siempre va a ser el diálogo en todos los niveles y en los protocolos de actuación que se deberían estar implementando en las escuelas, pues claro que tiene que haber la investigación, ¿no? Tiene que haber esta parte del diálogo para mediar los conflictos y cuando no hay remedio, bueno, que se apliquen las sanciones que correspondan. El problema lo entiendo que muchas veces se omite, ¿no? Hacer esto porque se tiene un mayor temor, ¿no? De que no nos vayan a hacer caso, de que salgamos más perjudicados nosotros que estamos haciendo la denuncia y que se vayan a tomar acciones en nuestra contra. Lo entiendo y me parece por eso que insisto que es complicado. Por lo tanto, sí entiendo que debemos quedarnos en esta paz interior, pero sin dejar de trabajar y de accionar, ¿no? Hay que buscar la manera efectivamente de crear una estrategia de educación en estos temas al interior de la comunidad universitaria para que se entienda, porque lamentablemente muchas de estas violencias son culturales y esa es la parte más difícil de erradicar, ¿no? Las violencias culturales, porque las tenemos ya arraigadas lamentablemente, entonces no vemos lo mal que hacemos, ¿sí? Hasta que ya es muy tarde. Por lo tanto, la educación, ¿sí? La difusión de estos temas
y que no lo soltemos, porque pareciera que necesitamos que existan los famosos tendederos para poder hacer visible las problemáticas. No hagamos esto, porque también es otro tipo de violencia. Y violencia contra violencia no ganamos nada. Con educación, con diálogo, con difusión, ¿no? De la cultura, creo que podríamos tener mejores resultados. Seamos un ejemplo, como dice la maestra Elizabeth, seamos un ejemplo de esta paz para que eduquemos con el ejemplo, más que nada. Por mi parte es todo. Maestra Magnolia, yo como no abogada diría que si denuncias te va peor, te bloquean y hasta te buscan o hasta granitos, arroces negros. Entonces, la verdad, es difícil. Es difícil. Sí, por eso digo que el abogado primero sale en mí y dice denuncia, pero entiendo que es difícil, entiendo que muchas veces no es posible por esto. Pero en algún momento esto tiene que salir, porque dicen que el cobarde es valiente hasta que el débil quiere, ¿no? Algo así, no sé, algo así dice el dicho, soy muy mala. Entonces, el cobarde vive, ¿cómo va? ¿Cómo va? El valiente vive hasta que el cobarde quiere, así va. Eres esa, dijera el Chavo del 8. El tema es que en algún momento tendremos que alzar la voz, pero esa voz tiene que ser sin violencia. No generemos más violencia porque es donde efectivamente luego se nos puede repercutir, ¿no? Me parece muy buena su posición de que desde la cúpula tienen que estos temas venirse en cascada y esta educación en cascada, ¿no? No de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo también. De arriba hacia abajo, exactamente. Y de nosotros con nuestros compañeros y de nosotros con los estudiantes, vamos, es de todos lados y para todos lados, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar con todos y por todos. Yo desde que conocí el Camino de la Paz, hace 3 años, mi vida ha sido más feliz, la verdad. Por todas las diferentes perspectivas que tengo para buscarla, encontrarla y vivirla. Bueno. Gracias, doctora Teresa y maestra Elizabeth, por compartir sus conocimientos con los alumnos, las alumnas, los profesores y profesoras. Muchas gracias por darnos este espacio y compartirnos también su tiempo y sus conocimientos sobre todo. A nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios, y del maestro César Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior, les doy las gracias a las expertas por participar en este espacio y también le damos las gracias a los alumnos, alumnas, profesores, profesoras que se conectaron y a todos y todas ustedes por su presencia. Invito al público a seguirnos en las redes oficiales en Facebook y Twitter y estar al pendiente de los próximos conversatorios. Gracias.